Mi hermana cambió las medicinas de mi hija por caramelos antes de su baile folclórico, para enseñarle humildad. Sofía colapsó en el escenario. Mi madre dijo, es puro drama. Cuando descubrieron lo que hice con el fideicomiso de Verónica. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Soy Alejandra, una viuda de 55 años, madre de Sofía, mi tesoro de 14 años. Desde que mi esposo murió, mi vida ha girado en torno a protegerla, especialmente por su condición cardíaca que requiere medicinas diarias. Nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría de la forma más cruel. Esa noche, en el Teatro Degollado de Guadalajara, el corazón se me hinchó de orgullo viendo a Sofía bailar ballet folclórico. Su vestido de china poblana brillaba bajo las luces, sus pasos resonaban con la música de El Son de la Negra. Estaba en la tercera fila, grabando cada movimiento, cuando de pronto sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, el vestido empapado de sudor, su rostro pálido. El público murmuró, pero yo ya corría por el pasillo, gritando su nombre. Sofía. Mi voz se quebró mientras subía al escenario, empujando a los maestros que intentaban ayudarla. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba con dificultad. Revisé su bolsa, buscando su pastillero. Cuando lo abrí, mi mundo se detuvo, en lugar de sus pastillas, había caramelos de azúcar. Alguien lo había hecho a propósito. Llamen a una ambulancia. Grité, ignorando las miradas de los otros padres. Mi corazón latía con furia y miedo. ¿Quién pudo ser tan cruel? Entonces escuché la voz de mi hermana Verónica desde las sombras del escenario. ¡Qué dramática, Alejandra! Sofía solo necesita bajar los humos, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Qué dijiste? Me giré, pero mi madre, Carmen, apareció, impecable en su vestido caro. No hagas un espectáculo, Alejandra, me regañó. Piensa en la familia, en la boda de Verónica. No necesitamos este escándalo. Sus palabras fueron como un cuchillo. Años soportando sus críticas, sus favoritismos hacia Verónica, se acumularon en mi pecho. Pero al ver a Sofía, frágil en el suelo, supe que no podía seguir callando. Mi hija está en peligro. Repliqué, marcando al 911 con manos temblorosas. La ambulancia llegó rápido, pero esa noche, mientras seguía a mi niña al hospital, decidí que no toleraría más abusos. Verónica y Carmen habían cruzado un límite, y yo las haría pagar. En el hospital, el pitido del monitor de Sofía me anclaba a la realidad mientras la veía dormir, tan frágil en esa cama blanca. Los médicos la estabilizaron, pero su carita seguía pálida, sus manos temblorosas. Sentada junto a ella, aún sentía la furia de lo ocurrido en el Teatro Degollado, las palabras venenosas de Verónica resonando, Sofía necesita bajar los humos. ¿Cómo pudo mi propia hermana hacerle esto a mi hija? Sofía despertó, sus ojos llenos de miedo. Mamá, ¿por qué pasó esto? Preguntó con voz débil. La abracé, prometiéndole que todo estaría bien, pero entonces me confesó algo que me partió el alma. La semana pasada, oí a tía Verónica hablando con la abuela. Dijo que era arrogante por ganar el concurso de baile, que necesitaba una lección. Mi sangre hirvió. El concurso de ballet folclórico había sido el orgullo de Sofía, un reconocimiento a su talento. Verónica, celosa, había cruzado un límite imperdonable. Lupita, mi mejor amiga desde la infancia, llegó al cuarto con una carpeta bajo el brazo. Traje lo que pediste, dijo, entregándome documentos del fideicomiso que mi papá dejó a mi cargo tras su muerte. Verónica nunca lo aceptó, ella esperaba controlarlo para financiar su vida de lujos, incluida su boda de ensueño. Hojeé los papeles y vi los gastos que Verónica había autorizado, el salón, el banquete, todo pagado con el dinero de papá. Lupita me miró seria. Alejandra, esto no fue un accidente. Verónica quiso humillar a Sofía para hacerte daño a ti, por tener el poder del fideicomiso. Carmen entró entonces, con su aire de reina. Alejandra, basta de dramas, dijo, ajustándose el rebozo. No hagas un escándalo por la boda de tu hermana. Su indiferencia me encendió. Sofía casi muere. Grité. Verónica apareció detrás,
con esa sonrisa cínica. Fue una broma, Alejandra. No te pongas histérica. ¿Una broma? La palabra me quemó como ácido. Harta, contacté al administrador del teatro. Me enviaron un video de seguridad del backstage. Ahí estaba Verónica, clara como el día, diciendo, Sofía se cree la gran cosa. Un susto la bajará de su nube. La prueba era irrefutable. Mi pecho ardía de rabia, pero también de determinación. No solo protegería a Sofía, haría que Verónica y Carmen pagaran por su crueldad. Guardé el video en mi celular, jurando usarlo. Ya no era la Alejandra que agachaba la cabeza. Por mi hija, movería cielo y tierra para que enfrentaran las consecuencias. El video de Verónica confesando su crueldad en el teatro degollado ardía en mi celular, una prueba que me daba fuerza, pero también miedo. Si mi hermana se enteraba de que lo tenía, ¿hasta dónde sería capaz de llegar? No tardé en descubrirlo. Al día siguiente, en el mercado de San Juan de Dios, las miradas de las vecinas me atravesaron como agujas. Dicen que Alejandra descuidó a su hija, susurró una señora mientras compraba huipiles. Por eso Sofía se desmayó. Mi corazón se apretó. Verónica, sabiendo que tenía algo contra ella, había esparcido rumores, pintándome como una madre negligente. Mi negocio de artesanías, donde vendo rebozos y joyería que mi papá me enseñó a hacer, empezó a perder clientes. Ese taller era mi sustento y el legado de mi padre, perderlo dolía como si me arrancaran un pedazo del alma. Confronté a Verónica en su casa, aún con el eco de su broma en mi cabeza. ¿Cómo te atreves a ensuciar mi nombre? Le grité. Ella, recargada en el sillón con esa sonrisa venenosa, respondió, te lo mereces, Alejandra. Siempre queriendo ser la perfecta. Aprende tu lugar. Su burla me quemó, pero no me doblegó. Regresé a casa, donde Lupita me esperaba con una carpeta llena de pruebas, los registros médicos de Sofía, que confirmaban el cambio de medicinas, y un testimonio del organizador del ballet folclórico, quien vio a Verónica merodeando backstage. Esto es oro, dijo Lupita, sus ojos brillando con determinación. Contacté a don Miguel, el abogado del fideicomiso que mi papá dejó a mi cargo. Por teléfono, revisó los documentos y el video. Hay una cláusula de conducta indebida, explicó. Puedes congelar los pagos de la boda de Verónica. Es tu derecho. Mi pecho se llenó de un fuego nuevo. Sin dudarlo, le pedí que iniciara el proceso. Luego, con el corazón latiendo fuerte, envié el video a Luis, el prometido de Verónica. Mira quién es en realidad tu futura esposa, escribí. Sabía que eso rompería su mundo, pero Sofía merecía justicia. Aunque mi determinación crecía, el daño a mi reputación me hería hondo. En el mercado, una clienta fiel me dijo, Alejandra, no creo esos chismes, pero la gente habla. Sus palabras eran un consuelo, pero el dolor de ser juzgada por algo que no hice me carcomía. Cerré los ojos, pensando en Sofía, aún débil en el hospital, y juré que no descansaría hasta que Verónica pagara por todo, por mi hija, por mi nombre, por nuestro legado. El dolor de los rumores de Verónica aún me quemaba, pero el video que envié a Luis y la decisión de congelar los pagos de su boda me daban un rayo de esperanza. Sin embargo, mi madre, Carmen, no se quedaría de brazos cruzados. Mientras visitaba a Sofía en el hospital, con su sonrisa débil iluminando el cuarto, una notificación legal llegó a mi celular. Carmen había solicitado la custodia de Sofía, alegando que yo, emocionalmente inestable, desde la muerte de mi esposo, no era apta para cuidarla. Leí las palabras frente a Sofía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me van a quitar de ti, mamá?, preguntó, su voz rota. La abracé fuerte, jurando que nunca lo permitiría, pero la furia me consumía. ¿Cómo se atrevía Carmen a usar mi luto contra mí? Ese golpe bajo me enfureció, pero también me dio claridad. En casa, revisando viejos recuerdos para calmar mi alma, encontré una caja que Carmen había escondido en el ático. Dentro, había cartas de mi papá, selladas, dirigidas a mí. Las abrí con manos temblorosas. Alejandra, te dejo el fideicomiso porque confío en tu corazón y tu fuerza, escribió. Verónica y tu madre no saben cuidar lo que importa. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Papá sabía quiénes eran, y me dio el poder para proteger a Sofía. Esas cartas fueron como un abrazo desde el más allá, dándome valor.
con Lupita a mi lado, reuní más pruebas. Además del video del teatro degollado y los registros médicos de Sofía, encontramos extractos bancarios del fideicomiso. Carmen había desviado miles de pesos para sus viajes a Puerto Vallarta y joyas caras, disfrazándolos como gastos de mantenimiento. Era una traición más, una que papá nunca hubiera tolerado. Planeé usar estas pruebas no solo para detener la boda de Verónica, sino para exponer a Carmen en la audiencia de custodia. Llamé a don Miguel, el abogado, y le pedí preparar los documentos para bloquear el acceso de ambas al fideicomiso. Esto será un terremoto, advirtió, pero yo estaba lista. Mientras Sofía se recuperaba, le prometí que nadie nos separaría. Los rumores de Verónica y ahora este intento de Carmen me herían, pero las cartas de papá y las pruebas en mis manos me hacían sentir invencible. La audiencia de custodia se acercaba, y con ella, mi oportunidad de mostrar quiénes eran realmente. Por Sofía, por papá, no me rendiría. Con las cartas de mi papá en una mano y las pruebas del desvío de fondos de Carmen en la otra, di el primer golpe, ordené a don Miguel congelar los pagos del fideicomiso. En cuestión de horas, los proveedores de la boda de Verónica, el salón en Zapopan, el banquete, las flores, cancelaron por falta de fondos. Luego, el video del teatro degollado que envié a Luis hizo su magia. Él, horrorizado al ver a Verónica admitir que cambió las medicinas de Sofía, terminó el compromiso. No puedo casarme con alguien así, me escribió. Verónica estaba destrozada, y yo, aunque aliviada, sabía que esto era solo el comienzo. Esa tarde, Verónica y Carmen irrumpieron en mi casa, sus gritos resonando en mi sala. Arregla esto ahora, Alejandra, exigió Verónica, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su cara. ¿Cómo pudiste arruinar mi boda? Carmen, con su rebozo perfectamente colocado, añadió, si no lo solucionas, te desheredo, eres una vergüenza. Su amenaza me dio risa amarga. Saqué las cartas de papá y las puse sobre la mesa. Lean lo que él pensaba de ustedes, dije, mi voz firme. Luego reproduje, Verónica palideció cuando su propia voz llenó la sala, Sofía se cree la gran cosa. Carmen intentó quitarme el celular, pero me mantuve firme. Mi familia es Sofía, no ustedes, declaré. Y este fideicomiso es mío para protegerla. Carmen se enderezó, altiva. La familia es lo primero, Alejandra. No destruirás a tu hermana por un error. Pero yo ya no era la Alejandra que agachaba la cabeza. No fue un error. Fue un delito, respondí. Verónica sollozó, intentando manipularme. Por favor, hermana, no me hagas esto. Las ignoré, pero al salir, mi celular vibró. Un mensaje anónimo, Verónica planea algo peor. Ten cuidado. El miedo me recorrió, pero no me detendría. La audiencia de custodia estaba cerca, y la exposición pública que planeaba sería su fin. Lupita llegó minutos después, sus ojos brillando con furia y lealtad. No estás sola, Alejandra, dijo, revisando los extractos bancarios que probaban los robos de Carmen. Vamos a desmantelar su fachada, pero hay que ser listas. Verónica no se rendirá. Asentí, pensando en Sofía, aún en el hospital, y en las cartas de papá. El miedo estaba ahí, pero también la certeza de que, por mi hija, tumbaría el castillo de mentiras que Verónica y Carmen habían construido. Que vengan, dije. Estoy lista. El mensaje anónimo que advertía sobre los planes de Verónica me dejó intranquila, pero no imaginé la magnitud de su siguiente golpe. Mientras organizaba las pruebas para la audiencia de custodia, recibí un video anónimo en mi correo. Mostraba a Verónica en un callejón, entregando un fajo de billetes a un proveedor de telas que surtía mi taller de artesanías. Asegúrate de que parezca un accidente, decía ella. Mi corazón se detuvo. Esa misma noche, un incendio, accidental, consumió mi taller en Guadalajara. Nadie resultó herido, pero meses de rebozos y joyería, el legado de mi papá, se convirtieron en cenizas. Verónica no solo había atacado a Sofía, sino que ahora quería arrancarme mi sustento. El dolor fue como un puñetazo, pero en lugar de derrumbarme, mi resolución se encendió. Llamé a Lupita, quien llegó con su laptop y un café. Juntas, rastreamos el pago del proveedor en los registros bancarios de Verónica, aún vinculados al fideicomiso antes de que lo congelara. Entregué el video y los extractos a la policía, que abrió una investigación por daño intencional. Esto es un delito grave, Alejandra, dijo el oficial.
Tendremos que interrogarla. Saber que Verónica enfrentaría consecuencias legales me dio un respiro, pero no era suficiente. Verónica, desesperada por salvar su reputación tras el colapso de su boda, organizó una recepción improvisada, financiada con donaciones de amigos engañados que creían su historia de víctima. Supe que era mi momento. Reuní todas las pruebas, el video del teatro degollado donde admitió cambiar las medicinas de Sofía, los registros médicos que probaban el peligro, las cartas de mi papá revelando su desconfianza en Verónica y Carmen, los extractos bancarios de los desvíos de Carmen, y ahora la evidencia del sabotaje al taller. Cada documento era una pieza de mi armadura. La audiencia de custodia se resolvió a mi favor esa mañana. El juez desestimó la petición de Carmen, llamándola infundada, tras ver las pruebas de su complicidad. Sofía, ya en casa, me abrazó fuerte, su sonrisa dándome fuerza. Nadie nos separará, mamá, dijo. Con ese triunfo, me preparé para la confrontación pública en la recepción de Verónica. Lupita revisó los documentos una última vez. Vas a hacer que se les caiga la máscara, dijo. Asentí, imaginando a Verónica y Carmen frente a sus amigos, expuestas por fin. Por Sofía, por el taller, por papá, estaba lista para mostrarle a su círculo social quiénes eran realmente. Con las pruebas en una carpeta y la victoria de la audiencia de custodia dándome valor, me preparé para el golpe final. Verónica, aferrada a su fachada, había reunido a unos 50 amigos en un salón de eventos en Guadalajara para su recepción improvisada, pagada con donaciones de quienes creían sus mentiras. No me invitaron, pero no necesitaba invitación. Entré al salón con paso firme, la carpeta bajo el brazo, mientras las risas y el brindis se apagaban. Verónica me vio y su rostro palideció. Seguridad, gritó, pero yo ya estaba repartiendo copias de las pruebas a los invitados. Lean esto, dije, mi voz clara. El video donde Verónica admite que cambió las medicinas de mi hija Sofía por caramelos, casi matándola. Los murmullos crecieron mientras mostraba en mi celular la grabación del teatro degollado. Luego señalé los extractos bancarios. Carmen desvió miles del fideicomiso de mi papá para sus lujos. Saqué las cartas de papá. Él me dio el control porque sabía quiénes eran ellas. Finalmente, revelé el giro. Verónica pagó para incendiar mi taller de artesanías, destruyendo mi sustento, el legado de mi papá, solo para dejarme en la ruina. Luis, el exprometido de Verónica, se levantó, su cara dura. Es verdad, dijo al público. Vi el video del teatro. Verónica puso en peligro a una niña por celos. Los invitados, horrorizados, dejaron caer las copias, algunos saliendo del salón. Carmen, con su rebozo impecable, intentó salvar la situación. Son mentiras. Alejandra siempre ha sido celosa, gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de desprecio. La evidencia era abrumadora. Me acerqué a Verónica, que temblaba. El fideicomiso está congelado para siempre, declaré. Y tú, mamá, tienes 30 días para desalojar la casa familiar. Se acabó su juego. Verónica colapsó en llanto, sollozando, me destruiste. Carmen, por primera vez, se quedó en silencio, su orgullo hecho pedazos. Los invitados seguían saliendo, algunos murmurando sobre la policía y el incendio. Luis me miró con respeto y se fue, dejando a Verónica sola. Salí del salón con la cabeza en alto, el peso de años de traiciones cayendo de mis hombros. Había hecho justicia por Sofía, por el taller, por papá. En el estacionamiento, el eco de los sollozos de Verónica se desvanecía. No sentí alegría, solo alivio. Por primera vez, me sentí libre, lista para proteger a mi hija sin mirar atrás, sabiendo que la verdad las había derrotado. Dejar atrás el salón de eventos, con los sollozos de Verónica y el silencio de Carmen, fue como cerrar un capítulo doloroso. Regresé a casa con Sofía, quien, ya recuperada, llenaba nuestro patio con los pasos de ballet folclórico, su vestido de china poblana ondeando al ritmo de Jarabe Tapatío. Ver su sonrisa, libre del miedo que la persiguió tras el colapso en el teatro degollado, me llenó el corazón. Mamá, voy a bailar mejor que nunca, dijo, y su alegría era mi victoria. El Día de Muertos llegó, y Sofía y yo visitamos la tumba de mi papá en el Panteón Municipal. Colocamos cempasúchil y veladoras, agradeciendo su confianza. Las cartas que encontré, donde me dio el fideicomiso para proteger lo que importa, seguían resonando. Gracias, papá, susurré,
por darme fuerza para enfrentarlas. Mientras el viento llevaba el aroma de las flores, sentí su presencia, como si aprobara mi lucha contra Verónica y Carmen. Mi celular vibró con mensajes de ellas. Verónica, con amenazas vacías, esto no acaba aquí. Carmen, con su tono altivo, arruinaste a la familia. Los borré sin responder. La policía, investigando el incendio de mi taller y el cambio de medicinas, las tenía en la mira. Don Miguel me confirmó que el fideicomiso estaba bloqueado para siempre y que Carmen debía desalojar la casa familiar. La justicia, lenta pero firme, las mantendría a raya. Sentada en el patio, reflexioné sobre lo aprendido. A mis 55 años, entendí que la familia no es solo sangre, es lealtad, amor, sacrificio. Verónica atacó a Sofía por celos, quemó mi taller por venganza, y Carmen la encubrió para salvar su fachada. Soporté años de sus abusos, pero por Sofía, aprendí a soltarlas. Esta lección, creo, toca el alma de mujeres como yo, no debemos sacrificar nuestra dignidad por una falsa unidad familiar. Dejar ir a quienes nos lastiman es un acto de amor propio, un regalo para nosotras y nuestros hijos. Sofía y yo planeamos reconstruir el taller. Haremos rebozos aún más bonitos, dijo, sus ojos brillando. También quería bailar en el Festival Folclórico de Tlaquepaque, un símbolo de nuestra resiliencia. Lupita, siempre mi roca, prometió ayudarnos con los permisos y los contactos. Cada paso adelante era una promesa de un futuro sin traiciones. Esa noche, encendimos una vela en nuestro altar de muertos. Fotos de mi papá y mi esposo sonreían entre el cempasúchil. Sofía puso una veladora por los recuerdos dolorosos que dejamos atrás. Por un nuevo comienzo, mamá, dijo. La abracé, sintiendo que honrábamos el pasado, pero nuestro futuro era nuestro. La luz de la vela parpadeaba, y supe que, con amor y verdad, Sofía y yo éramos imparables. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, realmente lo aprecio. A veces, las personas que más amamos son quienes dejan las cicatrices más profundas. Si llevas un dolor que tu familia nunca vio, siéntete con la libertad de compartirlo abajo. Tu voz podría hacer que alguien se sienta un poco menos solo hoy.